Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Física 1, en esta ocasión dando continuidad con los contenidos de movimiento en una dimensión con velocidad constante o MRU. En esta ocasión vamos a estudiar los conceptos de velocidad, rapidez, promedio e instantánea. En la clase anterior estudiamos lo que eran las diferencias entre la velocidad, entre rapidez, entre distancia y entre desplazamiento, movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la velocidad o rapidez promedio e instantánea, porque lo que nosotros conocemos simplemente como velocidad en los años de por lo menos tercer ciclo, bachillerato, lo que nosotros conocemos por velocidad realmente es lo que en este contenido nosotros vamos a estudiar, que se llama velocidad promedio, porque la velocidad instantánea ya sería otra cosa. Entonces vamos a estudiar en esta ocasión, precisamente nos vamos a centrar en estas dos definiciones, la rapidez promedio y la velocidad promedio, la rapidez instantánea y la velocidad instantánea. Con frecuencia es necesario conocer la velocidad de un móvil en un instante específico en el tiempo y en el lugar de la velocidad promedio durante un intervalo de tiempo finito. En otras palabras, nos gustaría poder especificar su velocidad de manera tan precisa como detalla su posición al notar lo que ocurre en una lectura particular de un reloj o un cronómetro. Esto es, en algún instante específico. Entonces, ¿qué significa hablar acerca de qué tan rápido se mueve algo si se congela el tiempo, entre comillas? Y solo hablar acerca de un instante individual. Bueno, esto a finales del siglo XII, con la invención del cálculo, los científicos empezaron a razonar la forma de describir el movimiento de un objeto en cualquier instante de tiempo, es decir, en cualquier momento en que el tiempo se detenga. Eso precisamente es lo que se le llama velocidad instantánea. Bien, como siempre hacemos, lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos básicos, y precisamente el concepto que nos interesa simplemente son dos: la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Recuerde que la diferencia, como vimos en la clase anterior, entre velocidad y rapidez es sencillamente que la velocidad es vectorial, porque tiene que ver con el desplazamiento de un objeto. Entonces la velocidad puede ser positiva, puede ser negativa, y la rapidez en el caso tiene que ver con la distancia, es decir, la longitud de la trayectoria. Por lo tanto, la rapidez siempre será positiva. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. En este caso, cuando nos refiramos a velocidad promedio, su definición aplica también para la rapidez promedio. Entonces, cuando decimos el concepto cotidiano de velocidad, surge cuando apreciamos la rapidez o la lentitud con la que se mueve un cuerpo. De alguna manera relacionamos esta velocidad al desplazamiento realizado con el tiempo invertido en él. Vamos a precisar entonces qué se entiende en física por velocidad media. Este concepto nos servirá para entender otras definiciones relacionadas con la velocidad, que veremos más adelante en ejercicios posteriores de movimiento. Entonces, se define la velocidad promedio o velocidad media, porque depende del libro que se consulte o depende de la bibliografía que se consulte. Algunos lo colocan como velocidad promedio y otros lo colocan como velocidad media. Entonces, la definición de velocidad promedio de un cuerpo es aquella que se mueve entre dos puntos, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2. En este caso, vamos a decir que delta X está medido en metros y el tiempo está medido en segundos, es decir, el desplazamiento del objeto es medido en metros y el tiempo transcurrido o el intervalo de tiempo va a estar en segundos. Entonces, imaginémonos un tramo de una calle, por ejemplo, o cualquier vía, en la cual tenemos el punto 1 y el punto 2 de la sección de la calle.
Si el objeto se desplaza hacia la derecha, el vector entonces va a ir hacia la derecha. Si a la derecha es considerado positivo, entonces el vector va a ser positivo. Si a la izquierda es considerado negativo, entonces el vector va a ser considerado como negativo. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2 se encuentra un delta X, es decir, existe un desplazamiento, un cambio de posición entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, si nosotros acercamos un vehículo, por ejemplo, y tomamos su tiempo desde el punto 1, por ejemplo, hasta el punto 2, y el tiempo nos marca 10 segundos, cuando detenemos el cronómetro, entonces la velocidad promedio o velocidad media se define como el cociente o razón o división entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que transcurre dicho desplazamiento. Es decir, en el ejemplo que hemos planteado anteriormente, tendríamos que el delta X, o sea el desplazamiento, se define como X final menos X inicial, y el delta T, o sea el intervalo de tiempo, se define como T final menos tiempo inicial. Si sustituimos para este ejemplo que tenemos, la posición final del objeto es el punto 2, que estaría en los 30 metros, porque vimos que la distancia va a estar representada en metros. Entonces tendríamos posición final 30 y posición inicial, que es el punto 1, sería 0. Sustituyendo, ahora el delta T sería el tiempo final medido en segundos. Se tardó 10 segundos en llegar hasta el punto 2 desde el punto 1. Por lo tanto, tendríamos 10 menos 0, que sería la posición inicial, que es 0 segundos. Si realizamos la operación, 30 menos 0 sigue siendo 30 y 10 menos 0 sigue siendo 10. Entonces dividimos 30 metros entre 10 segundos y 30 entre 10 simplemente quedaría a 3. Significa que el objeto, en este caso el carrito, se mueve con una velocidad promedio de 3 metros sobre segundo. Estos 3 metros sobre segundo, que por cierto, si usted nota, está en la dimensión correcta, no significan que necesariamente el vehículo se transporta con esa velocidad durante todo el desplazamiento. Es decir, que en los intervalos de tiempo o en el transcurso del trayecto, no necesariamente el vehículo va a 3 metros sobre segundo en cada momento, sino que lo que significa esto es que simplemente es la velocidad que en promedio es la que resulta de hacer distintas mediciones con distintos tiempos y distintos desplazamientos. Imaginemos que repitamos el ejercicio como unas 5 veces en distintas posiciones y con distinto tiempo. Si nosotros ocupáramos la fórmula para encontrar la velocidad y todas esas velocidades nosotros le sacamos su promedio, entonces lo que obtendríamos es que en promedio el objeto va desde el punto 1 hacia el punto 2 con una velocidad de 3 metros sobre segundo. No quiere decir que si, por ejemplo, detenemos el objeto, vamos a regresar aquí, por ejemplo, si detenemos el objeto, en este caso, por ejemplo, si nosotros lo detuviéramos en esta posición acá, transcurridos 2 segundos o 2 puntos y algo de segundos, no significa que en esa posición el objeto se dirija a 3 metros sobre segundo. Posiblemente sea más, posiblemente sea menos. Lo que sucede es que al tomar varias mediciones del objeto entre el punto 1 y el punto 2 en distintos tiempos y en distintos intervalos de desplazamiento, entonces al hacer el promedio de todas esas velocidades, se llega a la conclusión que entre el punto 1 y el punto 2 el objeto viaja a 3 metros sobre segundo. No implica que en cada momento de toda su trayectoria el objeto va a 3 metros sobre segundo, sino que simplemente es la velocidad que en promedio resulta de hacer todas las mediciones con distintos tiempos y distintos desplazamientos. Entonces,
Además, el vector velocidad, porque es un vector, puede ser positivo o puede ser negativo, ya que depende de un desplazamiento, cumple con las siguientes características. La primera, matemáticamente la velocidad promedio es la tasa de variación media del vector posición con respecto al tiempo o intervalo de tiempo. Segunda característica, si utilizamos el Sistema Internacional de Medidas, como es el caso que acabamos de hacer, tanto el numerador, que sería metros, como el denominador, que sería segundos, podemos deducir las ecuaciones si son dimensionalmente correctas o no con respecto a la velocidad promedio, que en este caso nos quedaría metros sobre segundo. Es decir, que las dimensiones de velocidad, como ya lo vimos en el tema de análisis dimensional, las dimensiones de velocidad tienen que estar en longitud por tiempo a la menos 1. Y en este caso, metro es longitud, S es tiempo, y como hay que subirlo al numerador, en eso cambia el exponente y quedaría longitud por tiempo a la menos 1, que quiere decir que es dimensionalmente correcto con lo que nosotros conocemos como las magnitudes de velocidad. Entonces, la unidad medida del Sistema Internacional para la velocidad precisamente es el metro sobre segundo, longitud sobre tiempo, ¿verdad? Tercera característica, el módulo del vector velocidad, o sea, cuando hablamos de módulo nos estamos refiriendo a básicamente el tamaño del vector, la longitud que tiene el mismo, si nosotros lo midiéramos con una regla. Entonces, el módulo del vector velocidad es igual al módulo del vector desplazamiento. Como obviamente resulta de el desplazamiento, entonces va a ser igual al módulo del vector desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Entonces, si el vector desplazamiento tiene una longitud de 30 metros, si 30 metros lo dividimos entre 10 segundos, entonces el módulo del vector velocidad es prácticamente el mismo que el módulo del desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Y el punto número 4, la dirección del vector velocidad y su sentido son precisamente los mismos que el vector desplazamiento. ¿Qué significaría eso? Que si el desplazamiento es negativo, entonces el vector velocidad también sería negativo. Si en este caso, como es el ejemplo, si el vector desplazamiento es positivo, entonces el vector velocidad también va a ser positivo. La dirección y el sentido del vector velocidad simplemente depende del vector desplazamiento. Habiendo explicado qué es la velocidad promedio, ahora pasamos a lo que es la velocidad instantánea. Entonces, si ya estudiamos que la velocidad promedio es básicamente la que resulta de tomar el desplazamiento, un intervalo de 2 puntos, entre el intervalo de tiempo transcurrido entre esos 2 puntos, nos queda la pregunta, que si la velocidad promedio no es necesariamente la misma velocidad con la que el objeto se traslada desde el punto 1 hasta el punto 2 durante todo el trayecto, significaría que en puntos ubicados entre el punto 1 y el punto 2 habría una velocidad distinta. Y como ya lo mencioné, imaginémonos que el objeto lo detenemos exactamente en esta posición. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad llevaría en este instante exacto de tiempo? Es decir, en exactamente 3 segundos. No en un intervalo de tiempo, sino que en exactamente 3 segundos. ¿Qué velocidad llevaría en ese punto? O, si en el caso, el objeto realmente se detiene más adelante, por ejemplo, supongamos que lo detenemos exactamente al transcurrir 7 segundos, entonces la pregunta es, ¿qué velocidad instantánea llega o lleva en este punto exactamente? Si del punto 1 al punto 2 en promedio son 3 metros sobre segundo, entonces exactamente en este instante de tiempo,
qué velocidad lleva el objeto, o exactamente en este instante de tiempo qué velocidad lleva el objeto. Entonces, para eso nosotros vamos a definir la velocidad instantánea o simplemente velocidad. A la velocidad promedio es casi obligatorio ponerle el subpromedio o submedio para identificarla, pero a la velocidad, cuando nosotros pongamos simplemente la v en una fórmula, realmente nos estamos refiriendo a la velocidad instantánea del objeto. La velocidad promedio tenemos que ponerle como v subpromedio. Entonces se define la velocidad instantánea como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. Y como ya vimos en clases anteriores, el límite, en el caso de la velocidad media, en este caso, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, en notación de cálculo, precisamente, este límite se le conoce con el nombre de derivada de x con respecto a t. Entonces, ¿cómo decir? La derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar precisamente la velocidad instantánea de un objeto, tendríamos que utilizar el mecanismo de cálculo llamado derivada, es decir, derivar cuando el tiempo transcurrido tiende a cero de el desplazamiento sobre el tiempo. Aquí aparece tiende al infinito, pero realmente tiende a cero, o sea, el instante del tiempo tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces definimos como velocidad instantánea la derivada precisamente de x entre t. Y vamos a tomar estas dos definiciones con algunos ejemplos cotidianos. Bien, el ejemplo número 1 me dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X, su posición varía con respecto al tiempo de acuerdo a la siguiente expresión. F de t es igual a menos 2 veces t al cuadrado más 6 veces t, donde f de t está medido en metros y t está medido en segundos. Entonces f de t es como que nosotros dijéramos f de x en una función, ¿verdad? Y acá donde dice t cuadrado es como que tuviéramos x al cuadrado y 6 veces t es como que tuviéramos 6 veces x. Entonces, donde el f de t está medido en metros y la t precisamente está medido en segundos. Entonces me piden encontrar lo siguiente. Como número 1, me piden encontrar la gráfica. Número 2, me piden encontrar el desplazamiento desde 0 a 1 segundo y de 2 a 4 segundos. Acuérdense que esta función precisamente es una parábola, por lo tanto me va a dar, y es negativa, así que es abierta hacia abajo. En este caso me va a dar una parábola abierta hacia abajo y me están pidiendo el desplazamiento desde 0 segundos, aquí donde aparece la T le colocamos 0, hasta 1 segundo, es decir, donde aparece la T le ponemos 1 segundo. Y en ese intervalo de tiempo, ¿cuál fue el desplazamiento de esa partícula? En el número 3 me están pidiendo la distancia, y en la clase anterior, y aquí hay que reforzar, vimos la diferencia entre desplazamiento y distancia. Entonces en el número 2 me están pidiendo desplazamiento, quiere decir que puede ser positivo o negativo, es un cambio de posición. Y en el número 3 me están pidiendo la distancia, es decir, la longitud de la trayectoria recorrida. Y esta siempre se va a medir en forma positiva. Entonces me están pidiendo la distancia de 0 a 1 segundo y de 0 a 4 segundos. Como punto número 4 me están pidiendo la velocidad promedio, es decir, el cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Y como en este caso el desplazamiento lo vamos a tener en el punto 2 y son básicamente lo mismo, con las respuestas del punto 2 simplemente lo dividimos entre el intervalo de tiempo que me está dando y ahí encontraríamos la velocidad promedio, es decir, de 2 puntos, la velocidad entre 2 puntos. Recuerda que la diferencia entre la velocidad promedio es que esa es la velocidad entre 2 puntos y la velocidad instantánea es aquella que es en un solo punto.
o más bien los dos puntos están tan pegados uno del otro que prácticamente el intervalo de tiempo sería 0. Entonces en el punto 5 me están pidiendo la rapidez promedio, es decir, si la velocidad promedio es un vector y este puede ser positivo o negativo y depende con respecto al desplazamiento, la rapidez promedio va a ser precisamente entre dos puntos, pero esta va a depender de la distancia, porque la rapidez siempre es positiva, porque la relacionamos con la distancia, y la distancia siempre es positiva, no es una magnitud vectorial. Punto número 6, la velocidad instantánea en el tiempo de 1.5 segundos, es decir, exactamente en el tiempo de 1.5, cuál es la velocidad que lleva el objeto o la partícula haciendo el movimiento parabólico. Y en el número 7 me están pidiendo la velocidad instantánea, que también justo en el instante de tiempo, cuando el tiempo es 3.5 segundos. Bien, cada punto lo que me está ayudando es a reforzar un concepto básico de los movimientos en una dimensión o movimiento rectilíneo uniforme. Desplazamiento y distancia son dos conceptos que se suelen confundir. El desplazamiento es vectorial, es un cambio de posición, como lo vimos en la clase anterior. La distancia es la longitud de la trayectoria recorrida por un objeto. La velocidad promedio, como es con respecto al desplazamiento, es un vector y puede ser negativo, puede ser positivo. La rapidez, como se relaciona con la distancia, solo puede ser positiva. Velocidad instantánea es un vector porque se relaciona con el desplazamiento, pero sería la derivada, cuando en el caso el límite del tiempo tiende a 0. Entonces vamos a ir resolviéndolo uno por uno y lo primero es lo más básico. Vamos a graficar. Para graficar lo que vamos a hacer es apoyarnos de geometría analítica y para esto formamos una tabla de valores donde la primera columna sería el tiempo medido en segundos precisamente, la segunda columna sería el f de t, o sea la función con respecto al tiempo, y es la misma que ya me da la expresión del ejercicio. Acuérdense que esto está medido en metros, y la tercera columna sería el par ordenado para poder graficar en el plano cartesiano. Ahora, si lo hacemos a pie, pues simplemente llegamos a una respuesta. Si disponemos de una calculadora, por lo menos de la FX82 Plus en adelante, que es esta, esa es la más básica de las calculadoras científicas, entonces nos vamos a modo tabla, que sería el 3, acá me sale f de x, nosotros vamos a entender f de t, donde aparezcan la x le vamos a poner t, entonces f de x es igual a menos 2 veces t cuadrado, entonces colocamos menos 2x al cuadrado. Para colocar la x colocamos alfa, este botón de alfa, y el paréntesis que sería la x. Entonces elevado al cuadrado. Me quedaría menos 2x al cuadrado. Más 6 veces t, o sea 6 veces x, alfa, paréntesis. Y ahí tenemos la función. Se le damos igual. En el start, como el tiempo, ya lo aclaramos que el tiempo siempre es de 0 hasta el infinito, no puede haber un tiempo negativo, entonces la gráfica va a empezar precisamente de 0 en x. Por lo tanto, el start le vamos a poner 0 y a la finalización, en este caso, me están pidiendo hasta los 4 segundos. Por lo tanto, le vamos a poner como finalización 4. No necesito más. Ahora, el paso es de cuánto en cuánto vamos a hacerlo. En este caso, el paso puede ir de 1 en 1, pero yo lo voy a hacer de 0.5 en 0.5. Para más puntos, entre más puntos se tenga, la gráfica es más definida. Entonces, vamos a empezar con el tiempo de 0 segundos. Si lo hacemos a pie, donde aparece la t le ponemos 0, menos 2 por 0 al cuadrado más 6 por 0. Esto evidentemente es 0 y en la calculadora cuando la x vale 0, la y también vale 0. Entonces el par ordenado sería 0,0 en un plano cartesiano. Cuando el tiempo es de un segundo, si se va de 1 en 1, donde aparece la t se le coloca 1, si se hace a mano o se hace a pie. Pero acá en la calculadora tenemos que cuando la x vale 1, la y vale 4. Repito, si se hace a pie, lo único que hay que hacer es donde aparece la t, sustituirlo por el valor que se le está dando. O sea,
menos 2 por 1 al cuadrado más 6 por 1. Entonces daría 4. El par ordenado sería 1,4. Cuando el tiempo es de 2 segundos, donde aparece la T le colocamos 2, ya en la calculadora el de 2 ya lo tenemos. Cuando la X vale 2, la Y vale 4, entonces también vale 4 metros. Y esto es obvio porque es una parábola, los puntos van en pareja. Entonces el par ordenado sería 2,4. Cuando el tiempo son 3 segundos, entonces donde aparece la T le colocamos 3, menos 2 por 3 al cuadrado más 6 por 3. Ya la calculadora, cuando la X vale 3, la Y vale 0. Entonces aquí sería 3,0 como par ordenado. Y cuando la X, o sea el tiempo en este caso, vale 4, entonces sustituimos menos 2 por 4 al cuadrado más 6 por 4. Ya con la calculadora ya el punto ya está definido. Y cuando la X vale 4, la Y vale menos 8. Entonces, en este caso el f de t sería menos 8 y el par ordenado quedaría como 4, menos 8. Ahora ya con estos valores ya podríamos graficar perfectamente en un plano cartesiano, y en estos planos cartesianos, como el tiempo siempre es positivo, entonces vamos a ocupar simplemente el primero y el cuarto cuadrante. El segundo y el tercer cuadrante no se ocupa porque en ese caso serían los tiempos negativos y eso no existe. Entonces lo que vamos a hacer es, si usted nota en X, el valor más grande es 4 positivo, o sea que aquí en Y, perdón, el valor más grande sería 4 positivo, en este caso, y el valor más pequeño sería menos 8 negativo, que sería hacia abajo. Entonces le vamos a dar 4 hacia arriba y 8 hacia abajo para poder graficar fácilmente. Y de los puntos los podemos agarrar de precisamente 1 en 1. Por ejemplo, de 2 en 2 o la escala que usted prefiera siempre y cuando sea simétrico. Entonces en este caso podemos graficar estos puntos, pero como ya lo había mencionado, lo que voy a hacer es hacerlo de 0.5 en 0.5 para que la gráfica quede todavía más definida. Entre más puntos se hagan, más definido queda la parábola, en este caso abierta hacia abajo porque es negativa. Entonces ahí depende de usted, o lo hace de 1 en 1 o lo hace de 0.5 en 0.5 para mayor definición. Entonces el primero es 0,0, el origen. Ahí tenemos el primer punto. El segundo punto, haciéndolo de 0.5, 0.5 en X, 2.5 en Y, o sea que 0.5, la mitad, 2.5 entre 2 y 3, sería acá el punto. El siguiente punto, el 1,4, directamente 1,4. Siguiente punto sería el 1.5, 4.5, o sea, 1.5 en X, 4.5 en Y. Si el 4 es esto, 4.5 sería acá en medio exactamente. Y este es el punto de inflexión de la parábola, y justo aquí ya los demás puntos son simétricos. En este caso sería el 2,4 simétrico con este punto. El siguiente punto sería el 2.5, 2.5, 2.5 en X, 2.5 en Y, sería acá, simétrico con este punto. El siguiente punto sería el 3,0, sería acá, simétrico con este punto, pero como llega hasta el 4 necesitamos un punto más abajo. En este caso 3.5, menos 3.5, o sea menos 3.5 quedaría entre el menos 3 y el menos 4, acá en medio. Y el último punto que sería precisamente el 4, menos 8, 4 en X y menos 8 en Y. Y ahí podemos ver perfectamente que se me está formando una parábola abierta hacia abajo de esta manera. Ahora repito, esta parábola en este cuadrante no va a tener ningún gráfico porque precisamente no existen los tiempos negativos, o sea que la parábola empezaría desde, en este caso, el 0,0, aquí está el punto de inflexión, hasta abajo al infinito, ¿verdad? Entonces, bien, ya tendríamos la gráfica de nuestra función, menos 2t cuadrado más 6 veces t. Esto también lo podemos apoyar de programas de gráficas como GeoGebra para tener una mejor apreciación, o cualquier graficador. En este caso, al hacerlo a pie, quedaría exactamente como lo está viendo en pantalla. Bien, ya tenemos el punto número 1.
Vamos al punto número 2 entonces. Y en este caso, en el punto número 2, me están pidiendo el desplazamiento de 0 a 1 y de 2 a 4 segundos. Bien, el desplazamiento de 0 hasta 1, o sea, hasta aquí, ¿ve? Y cuando nos referimos a desplazamiento, recuerde que es el cambio de posición. Entonces el desplazamiento de 0 a 1 es posición final menos posición inicial. Posición, recuerde que la posición son los metros, son esto, ¿ve? En este caso, este eje, ¿ve? La posición está en metros. Por lo tanto, si decimos posición final, es este de acá, sería en este caso los 4 metros, menos la posición inicial, que sería este punto de acá, que sería 0 metros. Al restar 4 menos 0 nos sigue dando 4 positivo, y en este caso el desplazamiento sería precisamente de 4 metros positivo. Se le puede poner el signo más, porque como es un vector, pudiera ir colocado al inicio como signo más también, para referirse que se mueve, en este caso, hacia la derecha de lo que se toma como punto de referencia. Eso sería más 4 metros si se colocara el signo, ¿no? Ahora vamos a ver el desplazamiento de 2 a 4 segundos. Entonces, de 2 hasta los 4 segundos. En los 2 segundos, su posición actual es 4 metros. Y para 4 segundos, su posición sería menos 8 metros. Y obviamente negativo porque está por debajo del punto de inicio o el punto de referencia. Entonces, como fórmula, el desplazamiento de 2 a 4 segundos sería posición final menos la posición inicial. Para ello, la posición final, en este caso, sería negativo menos 8, la posición de los 4 segundos, menos de fórmula, y la posición inicial sería 4 positivo. Entonces me quedará menos 8 menos 4. Este menos es de fórmula y el 4 no tiene un signo menos. Si acá estuviera, por ejemplo, como delta X me pidieran entre 3.5 y 4, que serían estos dos puntos de acá, obsérvelo, 3.5 sería este y 4 sería este, entonces posición final sería menos 8, menos de fórmula, y la posición inicial sería menos 3.5, y acá habría un choque de signo. Me quedará entonces menos 8, menos por menos da más 3.5, porque está por debajo del punto de referencia. Por lo tanto, en este caso, todo lo que esté por debajo del punto de referencia va a ser considerado negativo, y todo lo que esté por encima del punto de referencia va a ser considerado como positivo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con las leyes de los signos. En este caso, la posición final es menos 8, menos de fórmula, y la posición inicial es 4. Y como 4 está por encima, sería positivo. Entonces me quedará sustituyendo menos 8 menos 4 metros. Por lo tanto, el desplazamiento que hubo entre 2 a 4 metros, a 4 segundos, perdón, es de menos 12 metros. Y aquí tendríamos el desplazamiento entre de 2 a 4 segundos. El de 0 a 1 segundo sencillamente son 4 metros. Pero el de 2 hasta 4 sería menos 8. Ahora, así de manera rápida, veamos un par de ejemplos así simplemente con escucharlos, sin necesidad de resolverlos. Imaginémonos que me piden el desplazamiento de 0 a 3 segundos. Tome eso en mente. El 0 sería esto y el 3 segundos sería esto. Entonces, y desde ya la respuesta, posición final, 0 metros. Menos de fórmula, posición inicial, 0 metros. ¿Qué significa? 0 menos 0 sigue dando 0. ¿Qué significaría eso? Que desplazamiento no hubo. El objeto sí se movió, pero no se desplazó. Recuerda que en la clase anterior intentamos dejar claro la diferencia entre desplazamiento y distancia. Desplazamiento es un cambio de posición, pero si el objeto sube y después baja, vuelve a la misma posición donde estaba inicialmente, porque el eje en el caso del desplazamiento es este. O sea que el objeto subió y regresó. Significa que no hubo desplazamiento en X, es decir, no hubo un desplazamiento en metros.
Ahora, si nosotros decimos el desplazamiento de 1 a 2.5, por ejemplo, entonces el 1 sería esto y el 2.5 sería esto. Posición final, 2.5 menos de fórmula, posición inicial, 4 metros. Entonces, de 4 a 2.5, entonces tendríamos que restar 2.5 menos 4 y eso nos daría menos 1.5 y da negativo. ¿Y es correcto que sea negativo? Sí, porque el desplazamiento en este caso, como el punto inicial es este y el punto final es este, el punto final está por debajo del punto inicial, por lo tanto su desplazamiento va a ser negativo en ese caso. Entonces, posición final sería 2.5 menos posición inicial sería el 4. 2.5 menos 4 sería negativo 1.5. Otro ejemplo, desplazamiento por ejemplo de 2 a 3, por ejemplo. El desplazamiento de 2 a 3, en este caso, posición final 0 menos posición inicial 4. Entonces en este caso de 0 menos 4 sería menos 4 metros. Negativo porque si usted nota el gráfico va hacia abajo, ¿no? En este caso sería negativo. Otro ejemplo por decir algo, de 0 a 4. Otro ejemplo, desde el 0 segundos hasta los 4 segundos. Entonces, posición final, menos 8, menos de fórmula, posición inicial, 0. Menos 8 menos 0 sería menos 8. Es decir, el objeto se desplazó 8 unidades hacia abajo. Y es correcto también. Cuando nosotros decimos entre 1 y 3, decimos posición final 0 menos posición inicial 4. 0 menos 4 es menos 4. ¿Qué significa eso? Que el objeto se movió, si este es el inicial y esto es el final, el objeto se movió 4 espacios, pero hacia abajo en este caso. Por eso es negativo. Hay que tener cuidado mucho con la interpretación de lo que nosotros consideramos izquierda y derecha. Ahora, el punto que nosotros tomemos como referencia va a ser siempre lo que nosotros llamémosle posición inicial. Entonces, si esto sería la posición inicial, pues lo que está por debajo a la posición inicial es negativo. En este caso. Bien, habiendo hecho esos ejemplos, que son más de los que estaban planteados, vamos a pasar entonces a lo que me pide como punto número 3. En el punto número 3 me pide la distancia de 0 a 1 segundo y de 0 a 4 segundos. Bien, con respecto a la distancia hay que tener un gran cuidado, porque si usted recuerda la definición de distancia es la longitud de la trayectoria recorrida. Entonces en este caso, de 0 a 1, de esta manera, simplemente estamos abarcando lo que el objeto se desplazó entre estos dos puntos de acá, el punto 0 y el punto 1. Entonces su distancia es de precisamente 4 metros. Aquí no vamos a hacerlo como posición final menos posición inicial, porque no es necesario, simplemente hay que ver lo que se desplazó sobre el eje, y en este caso se desplazó 4 unidades hacia arriba. Y eso quiere decir que su distancia en el intervalo de 0 a 1 es de 4 metros. Luego, cuando me piden la distancia de 0 a 4 segundos, a mí me están pidiendo desde acá hasta precisamente el último. Pero lo que vamos a ir haciendo es hacerlo por seccionado. Lo que se tiene que hacer supuestamente es ir haciéndolo punto por punto, es decir, distancia de 0 a 0.5 y encontramos su distancia, la distancia de 0.5 a 1 y encontramos su distancia, la distancia de 1 a 1.5, luego de 1.5 a 2, luego de 2 a 2.5, luego de 2.5 a 3, luego de 3 a 3.5 y luego de 3.5 hasta 4. Y todas esas sumatorias nos daría lo que es la distancia desde 1
hasta 4 segundos. Entonces, yo lo que sugiero es que en vez de hacerlo punto por punto, porque eso sería muy tardado, yo lo que agarro son los puntos extremos. Entonces, el punto extremo es desde 0 hasta 4.5, que es este punto de acá, cuando el objeto sube. Luego, desde 0 hasta 4.5, aquí ha recorrido una distancia positiva de 4 metros. Entonces lo voy a colocar acá. Distancia entre 0 a 1.5 es de 4 metros. Luego el objeto bajó nuevamente. Por lo tanto, en ese bajón recorrió una distancia, aunque sea para abajo, pero es una distancia de 4 unidades hacia abajo. En este caso, cada unidad es metro, por lo tanto, la distancia en el bajón es de 4.5 metros. Positivo, porque es distancia, no desplazamiento. Luego, el otro extremo sería desde el 0 hasta el menos 8. Entonces, desde los 3 segundos hasta los 4 segundos, recorrió una distancia de 8 unidades, 8 metros, solo que no le voy a poner menos 8 porque es distancia y las distancias siempre son positivas. Por lo tanto, la distancia de 3 a 4 segundos es de 8 metros. Bien, y esto me reduce mucho hacerlo, porque si lo hacemos por cada punto saldrían varios valores, aunque técnicamente es lo correcto. Ir sacando posición final menos posición inicial y la respuesta positiva. Luego posición final menos posición inicial y la respuesta en positivo. Luego posición final menos posición inicial, su respuesta en positivo. Posición final menos posición inicial, respuesta en positivo. Posición final menos posición inicial, respuesta positiva. Posición final menos posición inicial, respuesta positiva. Posición final menos posición inicial, respuesta positiva. Y posición final menos posición inicial, respuesta positiva. Luego todas esas respuestas, sumarlos y nos daría su distancia, es decir, la longitud del trayecto o la trayectoria. Entonces en este caso, de 0 a 1.5 segundos, recorrió una distancia de 4.5 metros. De 1.5 a 3 segundos, recorrió otra distancia de 4.5 porque bajó. Y luego, de 3 segundos a 4 segundos, recorrió una distancia de 8 metros. Por lo tanto, 4.5 más 4.5 es 9 y 9 más 8 es 17 metros. Ahora, como ejemplo para estudio, le recomiendo que los encuentre por cada punto y va a notar que la respuesta es exactamente la misma. ¿Observa? De 0.5, distancia de 2.5. Lo vamos a ir colocando quizás en la calculadora para demostrarlo. Vamos a hacer así de manera rápida. Bien, en este intervalo de 2 puntos, primera distancia 2.5, más segunda distancia son estos 2 puntos, y de 2.5 a 4, no es que voy a ponerle 4 de un solo, sino que es, ahorita estoy aquí, de 2.5 a 4 hay 1.5, más de 4 a 4.5 hay 0.5, luego de 4.5 a 4 hacia abajo hay 0.5 en distancia, más de 4 a 2.5 hay 1.5 positivo, más de 2.5 a 0 hay 2.5 positivo, más de 3 a menos 3.5 hay 3.5 positivo, y de 3.5 hasta 8, en este caso sería 1, 2, 3, 4.5. 4.5. La respuesta nos da exactamente 17, que es la sumatoria de toda la trayectoria que hizo la partícula. Solo que repito, yo sugiero que sean simplemente los puntos extremos para mayor facilidad, aunque cada quien lo puede hacer como mejor le plazca. Como punto 4 me están pidiendo la velocidad promedio de 0 a 1 segundo y de 2 a 4. Entonces, de 0 a 1 segundo, recuerde que la velocidad promedio, en este caso, la encontramos como cambio de posición entre el intervalo de tiempo.
delta X entre delta T. Delta X es posición final menos posición inicial, delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Posición final 4, posición inicial 0, tiempo final 1, tiempo inicial 0. Sustituyendo, cuidado con los choques, 4 menos 0 es 4 y 1 menos 0 es 1. Se adelantó por ahí. 4 entre 1 sería 4 y me quedaría metros sobre segundo. Y sería la respuesta entre el intervalo de 0 a 1 segundo. Luego me están pidiendo la velocidad promedio de 2 a 4 segundos. Repetimos la fórmula. Velocidad promedio de 2 a 4 es cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Desplazamiento, posición final menos posición inicial, intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Sustituyendo, posición final menos 8, menos de fórmula, posición inicial 4, tiempo final 4 segundos, tiempo inicial 3 segundos. Si sustituimos, menos 8 menos 4 nos da menos 12 y 4 menos 2 nos da 2 positivo. Menos 12 entre 2, esto nos da menos 6. Y note aquí lo que teníamos con respecto a la teoría. El vector velocidad es negativo porque depende del vector desplazamiento. Si usted regresa a la diapositiva, cuando encontramos el desplazamiento de 2 a 4, nos dio menos 12 negativo. O sea que el vector es hacia abajo. Entonces el vector velocidad en este caso también sería hacia abajo porque es negativo. Siguiendo entonces, en este caso el punto número 5 me están pidiendo la rapidez promedio de 0 a 1 segundo y de 0 a 4 segundos. Ahora rapidez quiere decir que lo vamos a relacionar con la distancia. De 0 a 1 es lo primero que me piden. Entonces la distancia de 0 a 1, ya la encontramos en el ejercicio anterior, es simplemente 4 metros. Ahí está. Entonces, en este caso, rapidez promedio se suele representar con la misma V. Algunos libros lo que hacen de diferencia entre velocidad y rapidez es que a la velocidad le ponen un vector arriba. Pero eso ya es un poco opcional. Para identificar velocidad de rapidez, lo que hacen los libros es que a la velocidad le colocan un vector arriba y a la rapidez no se lo colocan, obviamente. Entonces en este caso la fórmula es la que cambia. La rapidez promedio es la distancia entre el intervalo de tiempo. Entonces distancia es de 4 metros y el intervalo de tiempo es 1 menos 0. Si sustituimos, me quedaría 4 dividido entre 1 menos 0. Eso al resolverlo, 4 en el numerador y 1 en el denominador. 4 entre 1 sería 4 y la rapidez siempre es positiva. 4 metros sobre segundo en este caso. Luego me están pidiendo la rapidez de 0 a 4 segundos. Por lo tanto, en este punto, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero encontrar la distancia que hay entre 0 a 1.5, luego entre 1.5 a 3 y luego de 3 a 4. Ya vimos que la sumatoria de esas distancias de 0 a 1 es de 4.5, de 1.5 a 3 es de 4.5, ya va 9, y de 3 a 4 es 8, 9 más 8 es 17. Por lo tanto, en la fórmula la rapidez promedio va a ser igual a la distancia entre el intervalo de tiempo. La distancia son 17 metros positivos y el intervalo de tiempo sería 4 como tiempo final menos 0 como tiempo inicial. Su distancia entonces, haciendo la sumatoria de toda la trayectoria, sería de 17 metros. El tiempo final en este caso sería 4 segundos y el tiempo inicial sería 0 segundos. Sustituyendo tendríamos 17 entre 4 segundos. Usamos nuestra calculadora y dividimos 17 entre 4. En este caso 17 entre 4 nos daría 4.25.
positivo porque la distancia va relacionada con la rapidez va relacionado precisamente con la distancia. Por lo tanto, en este caso, la rapidez promedio sería de 4.25 positivo. Bien, vamos al punto número 6. En este caso, en el punto número 6 me están pidiendo la velocidad instantánea, o sea que aquí tendríamos que derivar. Acá es bastante sencillo. Cuando nosotros queramos encontrar la velocidad instantánea, recuerde que eso es la derivada de la función. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es, aplicando las propiedades de la derivada, derivar la función que me están dando, y luego con lo que me quedó de la derivada, donde aparezca la t, simplemente le colocamos lo que en este caso me piden, que es de 1.5 segundos. Entonces, en este caso, velocidad instantánea en 1.5. Esto va a ser bien interesante porque va a apoyar la teoría de la derivada en este caso. Recuerden una teoría de la derivada o la definición de la derivada que vimos en las clases anteriores. Por ahí vamos a reafirmar este punto que está acá. Entonces, si derivamos, lo único que tendríamos que hacer es tomar la función original, que sería menos 2t cuadrado más 6 veces t. En este caso hay una propiedad de la derivada que dice la derivada de la suma o la resta de dos funciones f y g son derivables y es igual a la suma o resta de f y de g por separado. Es decir, que simplemente si tenemos la suma o la resta de un polinomio, aquí lo que hay que hacer es derivar el primer término y el segundo término sencillamente. Es decir, derivamos primero menos 2t cuadrado y luego derivaríamos 6 veces t. Para ello, recordando las propiedades, en este caso la propiedad de la potencia, si n es un número real, en este caso es 2, entonces la derivada de una función elevado a una potencia será igual a multiplicar el exponente, o sea el 2, por el coeficiente de x, o sea por menos 2. Y dicho exponente se disminuye en 1, sería menos 1. Entonces para el caso me quedaría menos 2t cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar y se le disminuye en 1. Por lo tanto, la derivada sería menos 4t a la 1. Luego tenemos la derivada de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Y como la derivada de x, en este caso x sería t, es igual a 1, la derivada de una constante, que sería 6, por 1 sería simplemente 6 en este caso. Resolviendo, menos 2 por menos 2 sería 2 por menos 2 sería menos 4, y t a la 2 menos 1 sería t a la 1, más 6 por 1 sería 6. Y aquí tendríamos la derivada de la función. Simplemente 2 por menos 2 es menos 4 y a la t se le disminuye en 1, más 6 multiplicado por la derivada de t sería 1 sencillamente. Luego lo que hay que hacer es, ya que tenemos la derivada de la función que es menos 4t más 6 veces 6 nada más, perdón, lo único que hay que hacer es que donde aparece la t lo sustituimos por 1.5. En este caso la velocidad instantánea, que simplemente se representa por v sub x, o con un vector también puede ser, va a ser igual a menos 4 multiplicado por 1.5 más 6. Y tomamos la calculadora y multiplicamos, en este caso, menos 4 por 1.5, y esto le sumamos 6, entonces nos daría 0. Por lo tanto, la velocidad instantánea en el tiempo 1.5 sería 0 metros sobre segundo. Y esto apoya la teoría porque este punto es justo el vértice de la curva. Por lo tanto, si usted recuerda, una derivada se define como la pendiente de la recta tangente a una línea curva, a una función curva. Y en este caso, la pendiente de la tangente que pasa por acá es precisamente una línea horizontal. Y la pendiente horizontal es precisamente 0. Por lo tanto, se confirma la teoría
con la práctica. Su derivada sería simplemente de 0. Y por último, en el punto número 7, en este caso me están pidiendo la velocidad instantánea en el tiempo de 3.5 segundos. En este caso, 3.5 segundos sería acá. Y como ya encontramos la derivada de la función, que es 2 por menos 2 es menos 4t a la 1 más 6 por 1, que sería 6, ya al tener la derivada de la función, lo único que tendríamos que hacer es sustituir la t por 3.5 y ahí tendríamos la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea sería menos 4 por 3.5 más 6. Si tomamos nuestra calculadora, menos 4 por 3.5 más 6. Esto nos da menos 8. Por lo tanto, y la magnitud de velocidad nos daría menos 8 metros sobre segundo. Y eso sería la velocidad instantánea. Bien, esto sería todo con respecto a la continuación del contenido y nos vemos en la siguiente clase.